porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal? Muy buenos días, Horacio Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Invítame a Leer. Gerardo Segura, amigos de Radio Universidad, pues estamos de regreso luego de unas largas y universitarias vacaciones, pero estamos de nueva cuenta con ustedes para cumplir con nuestra mejor intención de invitarlos a leer. Invitar a leer, ¿verdad? ¿Leíste algo en estas vacaciones, Horacio? Pues sí, me había comprometido yo a entrarle, a hincarle el diente al judío errante, pero me acobardé. No me digas. No, me acobardé porque tenía varias cosas pendientes. Entonces dije, bueno, vamos a darle trámite a eso otro que tengo. Libros prestados, entonces pues esos son sagrados, hay que acabarlos y devolverlos lo más pronto posible. Y sí, ahora sí que nos pusimos a leer algunas cosas único, interesantes. Que devuelve los libros, quiero decir. Es que si no, tendría más pretextos para mi insomnio y pues no, mejor entrego y ya no dormiré, pero por otra razón. Muy bien. ¿Y qué fue lo que leíste en estas vacaciones? De los libros ajenos. Claro, algo de Kurt Vonnegut. Sí. Algo que tenía ahí guardado pendiente. Slaughterhouse 5, Matadero 5, que es pues un recuento de experiencias de guerra, de combate de una persona que vivió una de las etapas más cruentas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente se refiere al bombardeo aliado norteamericano, básicamente, de la ciudad alemana de Dresden. Según anota este autor y muchos otros, fue algo todavía peor en cuanto a consecuencias y en cuanto a violencia que la guerra, que la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Era otro concepto. Aquello es, ¿cómo le llaman? Ahora que se está volviendo a poner de moda, armas tácticas. No, esto era bombas de gasolina que por primera vez se probaron y al estilo capitalista, ni siquiera voy a decir norteamericano. Habían dejado Dresden sin tocarla. Las otras ciudades las bombardeaban y no, Dresden la iban a dejar para probar estas bombas. A la hora que las prueban y dicen, son palabras mayores. Se nos pasó la mano. Sí, era una lluvia de fuego, literalmente. Sí, literalmente. Y Dresden siendo una ciudad tan hermosa, arquitectónicamente Dresden es una de las ciudades más hermosas de Alemania, porque su origen se enclava en el medioevo, si no es que más para atrás. Sí. Como casi una buena parte de las ciudades europeas. Pero ahí parece que por ser asiento de la nobleza, entonces pues había dinero, ¿no? Había dinero y bien gastado. Dinero y buen gusto. Sí, ciertas ciudades europeas tienen mucho de encanto, yo les llamo de tarjeta postal. Quieren que todo se vea bonito, que no haya un papel tirado, que no haya un anuncio mal puesto, o sea, todo para dar una impresión visualmente atractiva, que definitivamente es un concepto que acá no nos va muy bien a los mexicanos. Claro. Pero efectivamente, habiendo dinero, habiendo ese concepto, pues era una ciudad muy linda, hasta que le dieron el tratamiento de guerra. Lluvia de fuego, tú lo Lluvia de describiste fuego, algo espantoso. Sí. Entonces, Dresden, y además en Dresden, al haber dinero y al haber buen gusto, necesariamente hay producción de arte. Y Dresden se caracteriza por tener uno de los museos, no de los grandes museos, me refiero al Louvre, por ejemplo, pero sí o el museo de británico, por ejemplo. El Pompidou o se me fue la Galería Tate de Inglaterra, de Londres, ¿no? sí. Pero sí
un museo con una obra digna de hacer viaje especial para verla. Sí. Y sin embargo, pues sí se le echaron de camino. Sí, eso es... Fue uno de los libros que leí. Sí. Otro que tenía yo pendiente ahí, que me hicieron favor de prestar, El alienista. Un muy bien, libro de de... Phil Carr, ¿no? de Caleb Carr. Caleb Carr, sí. Libro bastante extraño, en cuanto que, bueno, pues habla de... Es una cuestión policíaca, Sí, pero que involucra ciertos temas en cierta época muy extraña. Uno piensa en Nueva York, que como lo comentábamos fuera de micrófonos, ahora sí que una ciudad cosmopolita, de gran avanzada, a lo mejor un poco como París, en cuanto que pues siempre a la vanguardia, pero no, Nueva York tuvo una historia tremenda cuando era aquella famosa Nueva Ámsterdam, que luego se convirtió en Nueva York, pero eran unos barrios bajos verdaderamente temibles que no le pedían nada a los de Hong Kong, todavía hace unos 2-3 años. Sí, no, o las de Filipinas, exactamente, así es, ¿no? sí, Donde uno se pierde. Los slums de Calcuta o de Nueva Delhi o de Río de Janeiro o de la Ciudad de México. Entonces había mucho de eso y empiezan a ocurrir una serie de crímenes de connotación sexual. Sí. Homosexual específicamente. Y entonces homosexual. Y homosexual con menores de edad. Con menores de edad. Así entonces es un tema muy espinoso en una sociedad pacata, conservadora, que no quiere problemas políticamente hablando, que no sabe cómo resolver los problemas, y además en un momento histórico muy singular, que es principios del siglo pasado, donde uno todavía ni se imagina que pudieran ocurrir esta clase de crímenes en serie y demás. Además está muy bien ligado porque finalmente es uno de los fenómenos más interesantes, yo opino, de la política norteamericana y mundial. El que era jefe de la policía en aquel tiempo en Nueva York, luego se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Teodoro Roosevelt. Roosevelt. Sí. Normalmente uno piensa en que el político va escalando y escalando. En la línea de la política. Sí, la línea de la política. Pero brincar de un puesto secundario hasta cierto punto y muy vapuleado siempre como jefe de una policía, a brincar a presidente de los Estados Unidos, pues es un salto del tamaño del cañón del Colorado. Así es, no es un salto mortal, es un salto inmortal. Así es. ¿No? Y fíjate que en ese momento de Estados Unidos, y como bien lo mencionas, uno, sí sabe que hay un montón de barrios de tal naturaleza, pero uno no pensaría que hay ese grado de violencia como el que está reseñado en El alienista. Sobre todo porque es cuando Estados Unidos y Europa está, bueno, y México, y ahorita digo por qué, estamos con los ojos abiertos viendo el advenimiento de la ciencia, de los descubrimientos científicos, etcétera, como se plantea en El alienista, con esto que estaba entre la frenología y el psicoanálisis, que todavía tenía más de charlatanería, a pesar de que el Círculo de Viena con Freud había empujado con bastante seriedad las ideas científicas, pero pues entre un sector de la población poco ilustrado era más charlatanería. ¿Cómo es posible que uno conservara a su niño aún a los 60, 70 años? No es posible. Sí. Y que aquella vez que tu padre te abofeteó delante de tus amigos fuese una herida aún supurante, decía uno, no es posible, está loco el señor Freud. Así es. Y sin embargo la ciencia, pues específicamente la psicología nos ha demostrado que así es. Y estoy pensando también en el gran mago del espectacular Tesla, justamente de finales del 19. Así es. Cómo se hacía retratar en medio de aquella lluvia de relámpagos y que estaba domesticando la electricidad. Claro, un hombre fuera de serie. Completamente. Digamos, equiparable en cuanto a mente, en cuanto a capacidad con Einstein. Sin embargo, mientras que uno era el
el físico teórico, el otro era el físico práctico. Aquí están los fierros, aquí está la luz, por aquí pasa y hace bzzz. Sí. Un poco circense, ¿no? Claro, bueno, pues ahora sí que dice el viejo adagio circense, si vale la pena decirlo, vale la pena exagerarlo. Así es. Y bueno, hacer un espectáculo de ello. ¿Qué circo no presume de ser el más grande del mundo? Sí, y hablando de ciencia, pues lo que yo estoy haciendo es lo que va a salvar a la humanidad. Claro. Y en ese mismo tenor está Los Escapistas, hijos de Houdini y todos sus hijos, ¿no? Sí. ¿Cómo era posible que pudiésemos engañar a los sentidos si la ciencia contemporánea nos estaba demostrando que los sentidos, como dijo Aristóteles, todo lo que está en la razón pasó primero por los sentidos? Y llega Houdini, ¡frum!, desaparece frente al público. Así es, y los deja totalmente apabullados y tratando de encontrar explicaciones, que de hecho allí radica el encanto, en nunca encontrar las explicaciones. Claro, es parte de eso. Entonces, los Estados Unidos, que ven maravillados el advenimiento de la ciencia con Graham Bell, por ejemplo, con Tomás Alva Edison, con el mismo Tesla que hemos estado diciendo, con Freud, que viene desde Europa, y de pronto encontrarse en ese contexto a un asesino, y que no es un asesino más, sino que es un asesino con connotación sexual, y específicamente en menores de edad, y todos provenientes de otros países, niños abandonados o sin familiares. Migrantes. De repente, en esta novela que vio la luz hace unos 15 años, más o menos, se retoma un asunto que ha adquirido notoriedad, bueno, siempre la ha tenido, pero últimamente y cada vez más, el de la migración. Los migrantes como fenómeno social, político, económico, cultural, y de repente un novelista los hace personajes principales de su trabajo, intersectando con la parte sexual, con la parte de la prostitución, que siempre ha sido un asunto tolerado, todo el mundo lo sabe, pero no hablamos de eso, y de la prostitución homosexual menos, y de la prostitución homosexual de niños, infantil, pues se va reduciendo o sea, estamos entrando en las cavernas de la mente humana, y además lo convertimos en un crimen, y bueno, es una novela excepcional, a lo mejor no sencilla de leer porque es bastante larga, pero va uno viendo cómo se avanza, cómo se caen las investigaciones, cómo construyen lo que luego se convirtió en tema de muchas películas y de programas del FBI, en los perfiles. Crean el perfil del delincuente cuando no se tenía el conocimiento de quién pudiera ser. Yo escuché por primera vez el concepto de policía científica más o menos referido como a los años 60, aquí en México, 60, 70, la vieja policía de Macana y Tehuacán fue comenzando a ser sustituida por una policía científica, que las huellas, que la investigación, la averiguación, las entrevistas. Y bueno, esto se venía manejando desde muchos años atrás, al menos en el argumento de esta novela. Fíjate que en esta novela vale mucho la pena leerla realmente, porque son dos ámbitos. Por una parte, la anécdota policíaca, ¿no?, que es investigar y dar con el asesino de los niños, etcétera, ¿no? Que es muy importante porque a los niños se les extirpa una parte de su cuerpo, anatomía, ¿no? Y todos los niños son menores de edad, son migrantes y carentes de familia, entonces no hay quien lo pueda hacer. Y además el asesino, que no voy a decir desde luego que para que nuestros amigos se acerquen a leerlo, el asesino, ¿cómo te diré?, no asesina con la ropa que lleva puesta, ¿no? ¿Te acuerdas? Sino que hay un proceso, justamente un procedimiento, un poco para evitar ser identificado, ¿no? Así es, y esto nos lleva a lo que se ha visto en muchas novelas y desgraciadamente también en la realidad, en que muchos de los criminales son puristas, son perfeccionistas en su
en su actuación, en la planeación del hecho, logran disfrazar todos sus defectos personales, Sí. de manera que en el procedimiento, en las evidencias, no quede rastro o el Claro. menor rastro posible. Sí, y es una manera singular de cómo lo hace este personaje, Claro. el asesino, que no vamos a decir nada. Y entonces, como decía, por una parte está, como en el vestido hay una investigación policíaca, que es lo que da la anécdota, y que está contada con mucha agilidad. Sí. Pero lo acabas de decir ahora, Horacio, cómo los personajes se meten en los meandros, en las cuevas del cerebro, Ujú. para poder encontrar lo que está ahí y que muchos años después habría de aceptar ya la Academia Estadounidense y la Academia Mundial de Neurología, de Psicología, etcétera. Sí. Y en este caso, es el segundo nivel, es el desarrollo de la ciencia, específicamente de la psicología, y cómo los personajes, como en una metáfora, se meten a los túneles del metro de la ciudad de Nueva York, Así es. no, que los túneles que se están construyendo apenas, estamos hablando del final del siglo XIX, Ujú. como en una representación simbólica de cómo se meten en los túneles de la cabeza, Así es. ¿no? Y entonces, si nosotros leemos con atención estos dos niveles, el anecdótico y la parte científica, encontraremos una correspondencia muy interesante que le da como el plus de la lectura. No solo me estás hablando de una investigación policíaca, como ocurre en todos los programas de la televisión estadounidense. Ujú. No solo eso, sino además me estás hablando de otro nivel. A semejanza de lo que hizo Humberto Eco con El nombre de la rosa, Claro. ¿no? Que son 3 novelas, por decirlo así, ¿no? La investigación del crimen Ujú. que hace Guillermo de Baskerville y su asistente Atzo, que a final de cuentas él cuenta la historia, la investigación del crimen de los distintos monjes ahí de aquella... De aquel convento benedictino, si me acuerdo mal. benedictino, sí. Sí. Luego, adentro de esto hay la investigación de un libro perdido de Aristóteles, el famoso libro Ujú. de la comedia, Sí. ¿no? Y qué caramba pasó con ese libro, y se cuenta toda la historia desde que se le perdió la huella. Yo no recuerdo ahora si en la biblioteca de Alejandría Ujú. en algún momento se le perdió la huella. Y una tercera novela que es la disputa al interior de la iglesia de los ricos contra los pobres, Los ricos contra los pobres y dentro de las mismas órdenes religiosas. dentro de las Porque mismas órdenes. unos Así es. eran los copistas, que creo eran dominicos, Sí. y el convento no era dominico, era benedictino, Así es. y además los copistas estaban en una torre allá Sí. separada dizque para protegerlos, pero también para que no contaminaran acá Claro. el resto de la actividad del conventual. Sí. Entonces, como estas 3 novelas están embonadas y uno lo lee como una novela, Ujú. porque así lo escribió Humberto Eco. Humberto Eco no escribió un tratado de la historia de la iglesia, ni escribió un tratado sobre Aristóteles. Él escribió una novela Ujú. que ingeniosa y astutamente Demasiado, me permitiría yo decir. puso ahí estas otras esferas. Quien desee advertir la presencia de las otras esferas, bienvenido. Quien se quede con la anécdota policíaca, qué bueno y qué rico que la disfrute, ¿no? Claro, Como ocurre con el alienista. así es. Y quien quiera quedarse con la mera, con la descripción, porque tanto el alienista, Sí. con todo lo que habla del Nueva York de principios, de finales del siglo XIX y principios del XX, Sí. la pobreza, la violencia, las mafias, los enfrentamientos, el vínculo, el poder, Sí. habla de una policía corrupta como cualquier policía, Sí. pero uno piensa, porque lo ha visto desde programas de Koyak hasta los que tú quieras, que la policía es honesta, y resulta que no, y pasaba el sargento por su bolsa de dinero, sí, así es. etcétera, con los antros y con los prostíbulos y con que no existían y que no oficialmente no tenían permiso de operación, y pasaba lo que fuera. Sí. O como en El nombre de la rosa, como tú comentas, Sí. la descripción de la vida medieval,
en un sitio de recogimiento, de espiritualidad, bueno, también es ahora sí que la lectura se hace extremadamente disfrutable. Sí. Se embebe uno, se mete uno en esos ámbitos. Ahora sí que dicen que leyendo es como si viajara uno. Puede uno viajar a cualquier lado del planeta y más allá, pero además puede uno viajar en el tiempo. En el tiempo, claro. Porque imposible que llegáramos a un convento que existe o que desapareció hace 500 o más años, sí, o que pudiéramos regresar a Hell's Kitchen. Imagínense cómo habrá sido ese barrio neoyorquino de la cocina del infierno, sí, era uno de ellos. O las 5 puntas, las 5 esquinas, que curiosamente hay una novela ahora de Vargas Llosa, que así se llama. Claro, bueno, sí, sí, sí. Resulta que hay 5 esquinas, sí, en un barrio de Nueva York. En un barrio de Nueva York, sí, y otro acá en Lima. Sí. Entonces, esa clase de coincidencias que se va uno encontrando y claro, dice uno, bueno, hay algo más, como lo comentas tú, sí, en esas intencionalidades de Humberto Eco, de plantear varios varios niveles, varios esquemas, varias historias, sí, paralelas que pueden o no interesarle, pero para un especialista en lingüística, en semiótica, como lo fue Humberto Eco, sí, él mismo decía, bueno, yo no sé para qué escribo novelas, si lo mío es lo otro, claro, no, pero el genio del novelista es comparable, por supuesto, con el de la semiótica, pero sí, a ver quién se mete a leer sus libros de semiótica y además los entiende pensando en que también tienen niveles y es una mente de esas dignas de descubrir. Sí, hay otra novela de Humberto Eco, que es la penúltima, la del cementerio de Praga, por supuesto, en el que hace toda una exploración acerca de, bueno, la presencia israelí, por una parte, y la presencia judía, por otra parte, en la Europa y lo que estaban haciendo ahí, más todo, como esta línea paralela, ¿no? Más todo el gran negocio de los copistas que adulteran los documentos y que, sí, los venden como documentos originales, ¿no? Así es. ¿Cómo se hace que un papel parezca que tiene 3 siglos y cómo se copia el estilo de escritura para que sea necesario que la lea un especialista? Todo esto es como la parte divertida de esta novela del cementerio de Praga, la penúltima de Humberto Eco. Así es, y una quizá mi favorita de todas las que he leído de Humberto Eco es Baudolino. ¿Sí? Baudolino es un personaje, creo que era italiano, bueno, no italiano, era de alguno, sí, de los poblados de las pequeñas repúblicas en que estaba dividido Italia en aquel tiempo, sí, pero tenía una particularidad, era muy mentiroso, sí, como todo el mundo quizá, pero la diferencia que lo elevaba es que lo que él decía como mentira se volvía realidad. Uh-huh. Y entonces él podía estar hablando de que Ricardo III ganó la batalla y la había perdido. Pero a la hora que él lo dice, resulta que la ganó. ¿Sí? Entonces, esa historia se va haciendo cada vez más compleja de cómo va cambiando la historia y además la liga con una realidad muy simpática, muy triste y cruel y hasta medio morbosa de las reliquias cristianas. Hace un recorrido por una gran cantidad, no todas, sí, porque no acabaría jamás, de todas las reliquias cristianas que están en las iglesias y en los santuarios en Europa. Menciona, por ejemplo, que en una catedral de Alemania, sí, están los 3 Reyes Magos, o sea, los restos de los, sí, Reyes, sí, Magos, sí, sí, con su elefante y su caballo, así. Claro. Y está, y es motivo de adoración y demás. Claro. Y hace un recorrido de todas las iglesias en Europa donde está la cabeza de San Juan Bautista.
Sí. ¿sí? Y en una de ellas, concretamente, es como, o sea, lo lleva al momento en que está ocurriendo la tranza, porque va alguien a comprarlo. No, mire, pues este es el cráneo de San Juan Bautista. Sí. Oiga, pero está muy chiquito. Ah, es que San Juan Bautista cuando era niño. Y así va creando un análisis y un inventario de todas las chapucerías que se han hecho alrededor del rito cristiano. Algunas realistas, no sé si recuerdan, por ejemplo, bastante morbosa, la sangre de San Genaro, que está en la Catedral de Nápoles, se licúa una vez al año. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Y es el milagro de San Genaro de es 2 veces al año, con el solsticio, no sé qué. Bueno, ahí tienes a los napolitanos y a los turistas, es que no se licúa, y si no se licúa, y no se licúa, y lo asocian con que si no se licúa se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo. Bueno, total que siempre se licúa, y sale un párroco ahí, se licuó la sangre, toda esa clase de cosas las recoge Umberto Eco en esta novela excelente, Baudolino. Ahorita comentaré lo que ocurría con los sacerdotes aztecas cada 52 años justamente. Vamos a una pausa, Horacio. Regresamos. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. La Extensión Marítima de México, todo un reto para rescatar una vida. En la Secretaría de Marina contamos con un gran entrenamiento, un equipo más preparado, tecnología de punta y la flota más moderna que nos permiten hoy buscar y rescatar lo más importante para nosotros, tu vida. Para reportar una emergencia en la mar, marca 01800 Marina 1. Todo por la vida. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Sumando Voluntades, tu espacio de expresión, un programa radiofónico de integración e información para todos los sectores. Sumando voluntades, voces, opiniones y el quehacer de los sectores sociales en un ejercicio solidario de integración e inclusión. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. El Sistema Universitario de Radio trae para ti el Club de Jazz. El Club de Jazz. Sintonízanos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche. En Radio Universidad, el Club de Jazz. 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo.
Ya estamos de regreso, Horacio, en Invítame a Leer, y les invitamos a los amigos del auditorio que se comuniquen con nosotros al 482-6995. Estamos aquí en vivo, en vivito, estamos aquí en la estación de la Universidad Autónoma de Coahuila para que nos sugieran temas, libros, autores. Así es, o nos critiquen lo que estamos diciendo. Claro. Ahora sí que nuestra percepción de un libro puede variar respecto de la que tenga cualquier otro, y eso es lo que enriquece a la literatura. La literatura, el diálogo. Entonces te decía que así como esta que estabas comentando sobre si continúa o no continúa la vida, ¿no? Si se licúa o no se licúa la sangre. La sangre de San Genaro. De San Genaro. Nuestros antepasados, los aztecas, cada 52 años volteaban al cielo porque las estrellas, que desconozco el nombre que ellos le asignaban a la constelación, pero que los griegos le pusieron las Pléyades, que los conocemos como las Pléyades, sí, tenían que llegar a cierto punto de la bóveda celeste que ocurría cada 52 años. Y a partir de ese punto, si seguía su rumbo la constelación, significaba que seguía la vida. Así es. Si se detenía la constelación ahí, significaba que nos cargó el payaso. Cerramos la puerta, echamos candado, apagamos las luces y muchachos, fue un placer. Sí. Y entonces, para dar a conocer que las Pléyades sí seguían su movimiento, echaban no las campanas al vuelo, porque no había campanas todavía antes de los españoles, pero sí prendían el fuego, que es el famoso fuego nuevo, de cada 52 años. ¿Cómo seguimos viendo para la naturaleza? Bueno, no seguimos. ¿Cómo se veía la naturaleza? Ahora ya la naturaleza ya pasó a un segundo, tercero o cuarto plano. Sí, ya realmente tiene tan poca importancia. Sí. Y es que nos hemos abstraído desafortunadamente de nuestro entorno. Sí. Ahora sí que la contaminación lumínica que nos impide ver las estrellas, solo cuando andas en carretera muy de noche y te tomas la molestia o el tiempo de detenerte para ver cuántas estrellas. No, ni me digas. Fíjate que a propósito de eso, yo leí en estas vacaciones una novela de Alejandro Páez Varela que se llama Música para Perros. Y es una novela que forma parte de una trilogía, ¿no? De Alejandro Páez Varela. Las tres, él es de Chihuahua y las ubica las tres en el noreste, el reino de las moscas es otra de estas novelas, y justamente es Música para Perros, se llama así porque trata de un jovencito que en algún momento él no puede hablar, y no se sabe por qué no puede hablar, y es recogido por la sirvienta de una hacienda. Entonces no puede hablar y la sirvienta lo trata como si fuera hijo, ya que ella no tuvo hijos tampoco, ¿no? Entonces lo trata como si fuera hijo, y cómo él se podía comunicar con los perros y con otros seres, con las moscas y con otros seres, no como el señor de las moscas, sino que entendía. Sí. Cuando las moscas hacen tal cosa es porque va a ocurrir tal otra cosa, o cuando los patos bajan en la laguna es porque está ocurriendo tal cosa, y que es la lectura de la naturaleza que hemos perdido. Si nosotros, para saber qué temperatura estamos o si va o no va a llover, recurrimos a las aplicaciones. Ah, sí, y nos andamos peleando. No, aquí la mía dice 28 grados. Sí. ¿Y tú? No, dice 31. Es que no se actualiza, claro. Por favor. Mientras que, pues a nuestros padres todavía, Horacio, veían el cielo y decían, ya son las 4, ¿no? O ya son tal la hora. O ahí viene el frío, o ahí viene el calor, o mañana va a haber lluvia, o lo que tú quieras, viendo el cielo, el movimiento, si la luna tenía casa o no tenía, si las moscas estaban volando abajo o no, si las nubes estaban aborregadas. Todo ese lenguaje de la naturaleza que hemos perdido, y que Páez Varela no rescata, porque no se trata tampoco de un rescate, se trata de contar una historia, pero que está plasmado ahí en esta novela, y que me da en qué pensar. Fíjate cómo la literatura mexicana contemporánea ha dejado de ser tan vasta como lo era. Estoy hablando de las propuestas de Revueltas, por ejemplo, de Yáñez o de Fuentes, en la primera mitad, el Novo,
en la primera mitad del siglo XX para reducir el foco, yo no sé si para reducirlo o para afinar el foco en cuestiones como más específicas. Parece que ya no se toman tantos temas y se reflexiona en torno a tantos temas como hizo la literatura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Y todavía en los años 60, estoy pensando, por ejemplo, en Jorge Ibargüengoitia, que mientras desarrollaba un tema, el tema tal, ¿no? Puede ser Las Muertas o puede ser Estas Ruinas que ves, que son novelas de él, al mismo tiempo iba reflexionando en torno a un contexto más amplio, ¿no? Y daba noticia de las condiciones sociales, económicas, culturales, familiares, de educación, lo que tú quieras, mientras iba pastoreando, por decirlo así, uno de los temas. Me encontré con esa novedad cuando leí Los Incorruptibles de Cepeda Patterson, ¿no? Sobre, no dice que ahí que es Amalia García, quien fuera presidenta del PRD, sino que le inventa otro nombre, pero como un tema tan amplio, tan vasto, tan rico, como sería la política partidista, por lo menos en México, se reduce o se afina. Yo no quiero decir en términos de descalificación que se reduce, pero sí se afina sobre un aspecto específico. Y aquí hablábamos hace tiempo de Luis Espota. Así es. Cómo Luis Espota trata el primer día que el presidente va a empezar con sus decisiones, y al mismo tiempo es como un arado que va pues arrastrando otros temas más en torno a este que es central, ¿no? Así es, el tema central es el eterno del poder, el poder público que se convierte en poder económico, pero del cual depende todo, y lo que se ha dado en llamar el deporte nacional por excelencia, el futurismo político. El futurismo político, sí. El primer día en que un gobernante asume el poder, ya está perfilándose quién pudiera ser su sucesor. Sí. En el tiempo de Luis Espota, bueno, había un solo partido hegemónico que todos los demás le servían de patiño, y ahora sí hay la posibilidad de la alternancia, que no facilita las cosas. Ahora se da en distintos contextos la lucha, pero el eje central es el que gobierna, es como si él tuviera en su mano la baraja completa de los destinos de este país, cosa que de una manera muy, podría llamar simpática, pero no lo es, no ocurre en la realidad. Si algo se nota en muchos puntos de la geografía nacional y del quehacer nacional, es la falta de gobierno. Se ha llamado y causó mucho escozor aquel calificativo de que México era un estado fallido. Se aplicó en el sexenio de Felipe Calderón y se hablaba de que en ciertas regiones no había gobierno, con un mapa además elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en tal y tal y tal y tal, no hay presencia del gobierno mexicano. Sí, había un alcalde, había un gobernador, había un delegado de esto, claro. Pero gobierno, o sea, control, lo que se entiende por administración, claro. No lo había, no lo hay, porque la situación no ha cambiado mucho, incluso habrá quien pueda decir que se ha deteriorado. Entonces, esto nos lleva un poco al pensamiento del realismo mágico, de aquellas muchas novelas que hubo en este sentido. ¿Qué gobierno ves en Comala, por ejemplo? Ninguno, no hay referencia. Sí, el cacique, pero de que el cacique sea gobernante, pues no lo es. Y tantos otros pasajes de la literatura. El mexicano, de por sí rejego ante la autoridad, pues no le hacemos caso. Entonces hay una gran distancia entre el que gobierna y los que se supone somos gobernados. Así es. Sí, y esta visión que tú recuerdas de la falta de autoridad en Comala, por ejemplo, que la autoridad en todo caso sería el propio Pedro Páramo, que era dueño de Vidas y Destinos, la retrata, y con esto quiero hacer un recuerdo, la retrata Ríos en Los Supermachos. Así es. ¿No? Como don Perpetuo del Rosal
el famoso cacique del pueblo de San Garabato Cook. San Garabato Cook, así es. Nunca he entendido qué estado de la República es Cook, pero de que está en México, está en México. Sí, y con esto quiero hacer un memorial porque ayer se fue Eduardo del Río. Así es, Eduardo del Río, el famoso Ríos, autor de gran cantidad de libros, sí, desde el Yerberito Ilustrado, sí, hasta La Panza es Primero, hasta Marx para Principiantes, Jazz para Principiantes, claro. Y de muchas historietas, sí. O sea, yo las leía, esperaba que salieran, luego hubo una edición de 5 historietitas en forma de libro, sí. No, eran mi lujo, sí. Mi lujo porque no me tocaron los supermachos, me tocaron los agachados. Okay. ¿Sí? Como que los supermachos ya le habían dado un cerrojazo casi de fusil, porque así lo comenta una de las anécdotas que leí hoy en el periódico. Sí. Vale la pena verlo porque esta es la caricatura que casi me mata. Y está el perfil de Gustavo Díaz Ordaz, sí, en la sombra de un perfil de un gorila. Entonces la anécdota, si se puede llamar así, es que llegaron los soldados por órdenes de Luis Echeverría Álvarez, secretario de gobierno, secretario de gobernación, de gobernación de Díaz Ordaz. De Díaz Ordaz. Sí. No dice que haya sido por orden del presidente, era por orden de alguien todavía más duro que él, si se puede. Y se lo llevaron al Nevado de Toluca y ahí el típico simulacro de fusilamiento. Y es la clase de política que se hacía sí, en este país, y la clase de escritores y de artistas y de periodistas gráficos muy valientes que se atrevían a enfrentar al régimen y pare donde pare. Sí, esa claro. Caricatura es magistral. Sí, todavía había un respeto por, ya lo hemos dicho, un respeto por la vida de los críticos, en este caso de Ríos, uh-huh, que se le amagó y supongo que ha de haber perdido el sueño durante no sé cuánto tiempo, sí, pero no se le asesinó como ocurre con los asesinatos de los periodistas de estos últimos años, ¿no? De los años que corren. Sí, hemos pasado de un salvajismo en amenaza, sí, a un salvajismo vía de hecho. Sí, a los hechos. Entonces, sí, Ríos después de los supermachos tuvo los agachados efectivamente, ¿no? Sí, y más light entre comillas. Más o menos, sí, que a mí sí me tocó los supermachos, uh-huh, ¿no? Sí me tocaba cuando estaba en la secundaria. Uh-huh. Ahí en la familia se compraban los supermachos, entonces yo llegaba de la secundaria y una vez por semana creo, allí estaba un ejemplar y, uh-huh, lo podía yo leer, digo, sin ninguna, absolutamente nada, mi familia, y eso es un lujo para mí, siempre ha sido librepensadora, entonces me permitía leer eso y preguntar y discutir al respecto y todo lo demás. Uh-huh. Y pues esa es la representación gráfica en cómic, diríamos ahora, de lo que era la literatura, queriendo decir que no había una autoridad en los pueblos. Así es. Y que ahora, de alguna manera, y que después pasó de alguna manera a ser representada por la literatura policíaca. Me refiero a Rafael Bernal, uh-huh, no con el complot mongol, del que ya hemos hablado, sí, y después a Paco Taibo, con su investigador Héctor Velasco Aranchain, y todas las historias que parten desde ¿cómo se llama? Días de Combate, que fue su primera novela, uh-huh, hasta todo ese recorrido, y que hoy sí lo encontramos plasmado en la literatura de narcos. Así es. ¿No? Y que acabo justamente en estas vacaciones también me leí una novela de narcos que se llama Mala Suerte en Tijuana, uh-huh, que es en la misma línea, digamos, estilística que trazó Elmer Mendoza, sí, ¿no? Que lo trazó con sus personajes, con sus novelas. Esta es una novela también de un tijuanense que se llama Hilario Peña, uh-huh, Mala Suerte en Tijuana, y es tal cual la historia de un sicario, uh-huh, ¿no? Como ya nos lo puso la Virgen de los Sicarios, Fernando Vallejo, sí, en Colombia, pues aquí lo tenemos en México. Es una novela que yo sí invito a leer, Horacio, porque
es meterse en el día a día de un sicario. En el día a día de una vida corta. Sí, de una vida corta. En realidad esta vida no es corta porque ya lleva 2 novelas más Hilario Peña con el Mala Suerte como personaje. Wow. Pero sí es eso, ¿no? O sea, me pagan y yo hago lo que tengo que hacer. Sí. Y este sicario, en el caso de Mala Suerte en Tijuana, se tiene que enfrentar, por razones del argumento de la novela, se tiene que enfrentar a mentes verdaderamente enfermas que uno pensaría que solo existe en la literatura. Pero si abrimos los periódicos, nos damos cuenta que ahí están las mentes enfermas. Y no lo está haciendo por los periodistas que los hacemos. No, de ninguna manera. Sino por esa violencia, claro, que es una violencia, más que violencia, creo que ya brincamos y ya somos sanguinarios. Hemos caído en eso. Otro de los libros que yo leí también como que escoge unos ciertos temas complicados. Es una parte de la biografía de la poetisa norteamericana Maya Angelou, que recibió en alguna ocasión el premio Nobel de Literatura. No sé si estoy equivocando, me la estoy confundiendo con Toni Morrison. Ajá. Bueno, Maya Angelou es Toni Morrison sí lo recibió. Gran poeta de los años 50, 60 y posteriores, que tuvo la oportunidad de, en esa parte de su biografía, de convivir con Martin Luther King, de trabajar en el comité antiesclavista, no antiesclavista, de reivindicación de los derechos humanos. Junto con Rosa Parks, ¿no? Así es. Sí. Entonces, esa cercanía con el movimiento de los derechos humanos, de los negros en los Estados Unidos específicamente, es un concentrado de lo que sufría el ciudadano negro común y corriente en una sociedad que siempre los despreciaba. Ella era bailarina, ella era cantante, ella confiesa que no era buena, pero pues la juventud, el entusiasmo y demás la llevaron a presentar una obra con motivo de los derechos humanos y para obtener recursos para el movimiento en el Carnegie Hall en Nueva York. Y decía que era el éxito inmenso, eran filas y filas de espectadores que cada noche llenaban el teatro. Y de repente se pregunta, bueno, ¿y por qué todos son blancos? No había espectadores negros de una obra de negros hablando mal de los blancos, imitando a los blancos, imitando la relación, y que alguna vez, terminada la función, ve a una persona, una señora, que le dice, oiga, yo he venido 5 veces a ver su obra. Bueno, ¿y por qué viene? ¿Quiere un autógrafo? ¿Quiere pasar a platicar? No. O sea, no. Es más, y dice Maya Angelou, yo traté de tocarla y se rehusó, se horrorizó, y entonces comprendí que, porque así, además sí se lo dijo, que toda la contribución de la sociedad blanca hacia los negros era ese reconocimiento de, existes, pero ni me hables, ni me toques, ni te subas en mi carro, ni compartamos la mesa, ni nada. Entonces, como espectáculo, siguen siendo viables la relación con los negros, pero hasta allí. Incluso en el ámbito bibliotecario hay un que se llama Mes de la Cultura Negra en los Estados Unidos. Es un mes al año les dieron un mes, en el que toda la cultura de los afroamericanos, toda la negritud, arte, literatura, manifestaciones culturales de todo tipo, están por todos lados en la sociedad norteamericana. Sí, pero es un mes. Y los otros 11 meses se regresan los negros al gueto, a la plantación, a sus trabajos mal pagados, etcétera. Y también en el ámbito bibliográfico existe la expresión negro literario.
También, pues de algún lado tenía que salir. Ahora sí que la explotación y el no reconocimiento, la falta de oportunidades para figurar en una sociedad que sí concede la existencia, pero en condiciones lastimosas. Sí, este negro literario es el que escribe sin firmar y que escribe contra todo por alguien, y eso es cada vez que uno de nuestros artistitas televisivos publica lo que ustedes quieran, ¿no? Sus memorias. Obviamente que hay atrás de él un negro literario que no, el único lugar donde ve su nombre es en el cheque que le pagan, y es una forma de trabajo, desde luego. Es una forma de vida. Sí, es una forma de vida, exactamente. Y bueno, es como el plomero que no firma la tubería que instala en la casa. Aquí es como un trabajo no reconocido recibe el nombre de negro. Entonces, lo que se descalifica no es el trabajo, sino al negro. Así es. No, o sea, pensemos en algo ignorado, invisible, no reconocido. Pues un negro. Entonces pongámosle así al negro literario, ¿no? Así es. Y sobre eso, el último libro que leí en vacaciones, Niño Negro. Sí. Niño Negro es la historia de cómo un niño, que se convierte luego en hombre, lucha contra toda la estructura de hambre, de sufrimiento, de desprecio en el sur norteamericano, en la época de la depresión económica en 1925 en adelante. No tenían qué comer. La mamá les daba té para engañar el hambre. Calentar el estómago. Sí, claro. para calentar el estómago. Claro. En cualquier poblado de Alabama, luego se mudan a Arkansas, luego a Mississippi, luego recorren todo, cómo son engañados por los blancos, cómo ellos aceptablemente de su parte le roban a los blancos, y los blancos saben que los negros les están robando, pero esa diferencia de ingreso no se la pagan en un salario mejor, prefieren que se la roben. ¿Por qué? Porque así en cualquier momento los pueden despachar. Claro. Despachar de correr, o despachar de golpear, o hasta de matar. Y entonces no es una novela, es una biografía de una persona que logró romper la cadena de sufrimiento que lo ataba a su realidad para migrar a Chicago. Y en Chicago estudiar, y en Chicago convertirse en maestro, y en dar pláticas, y en luchar por los derechos humanos y el reconocimiento social y demás. Ahora sí que me cargué mucho en esa cuestión social de los negros, pero son realidades que conocemos. Es más, muchas en la actualidad, decirle a un negro voy es una ofensa, porque durante décadas, siglos, boy siempre fue referirse hacia abajo, hacia un negro, muchacho o muchachito. Y ahora que hablas ahora que hablas de la depresión y de lo mal que le fue a los negros, tenemos también la visión de lo mal que le fue a los blancos, pero realmente los blancos nunca fueron tratados como negros más que en ese momento. Y me estoy refiriendo a la novela Las Viñas de la Ira. Por supuesto. De Steinbeck, ¿no? De John Steinbeck, que él no solo escribió esa novela en ese sentido, sino tiene una producción, en este momento recuerdo El Pony Rojo, por ejemplo, o Tortilla Flat, que son otras obras literarias donde dice, a los blancos también nos ha ido como en feria. Así es. Solo que a los blancos se nos olvidó que nos ha ido como en feria. Así es. Y es que emigraban del Rust Belt, de aquellas grandes planicies donde la sequía acabó con las cosechas, y migraban al sueño norteamericano de que nos va a ir bien en California. Claro. Y de alguna manera terminaba yéndoles bien. No sé. Bueno, sí, terminó ahora yéndoles bien. Horacio. Nos vemos, nos Muchas escuchamos gracias. el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana, una emisión más de su programa. Invítame. Pensando, por ejemplo, en Jorge Ibargüengoitia, que mientras desarrollaba un tema, el tema tal, ¿no?
puede ser Las Muertas o puede ser Estas Ruinas que ves, que son novelas de él. Al mismo tiempo iba reflexionando en torno a un contexto más amplio, ¿no? Y daba noticia de las condiciones sociales, económicas, culturales, familiares, de educación, lo que tú quieras, mientras iba pastoreando, por decirlo así, uno de los temas. Me encontré con esa novedad cuando leí Los Incorruptibles de Cepeda Patterson, ¿no? Sobre, no dice que ahí que es Amalia García, quien fuera presidenta del PRD, sino que le inventa otro nombre, pero como un tema tan amplio, tan vasto, tan rico, como sería la política partidista, por lo menos en México, se reduce o se afina. Yo no quiero decir en términos de descalificación que se reduce, pero sí se afina sobre un aspecto específico. Y aquí hablábamos hace tiempo de Luis Espota. Así es. Cómo Luis Espota trata el primer día que el presidente va a empezar con sus decisiones, y al mismo tiempo es como un arado que va pues arrastrando otros temas más en torno a que es central, ¿no? Así es, el tema central es el eterno del poder, el poder público que se convierte en poder económico, pero del cual depende todo, y lo que se ha dado en llamar el deporte nacional por excelencia, el futurismo político. El futurismo político, sí. El primer día en que un gobernante asume el poder, ya está perfilándose quién pudiera ser su sucesor. Sí. En el tiempo de Luis Espota, bueno, había un solo partido hegemónico que todos los demás le servían de patiño, y ahora sí hay la posibilidad de la alternancia, que no facilita las cosas. Ahora se da en distintos contextos la lucha, pero el eje central es el que gobierna, es como si él tuviera en su mano la baraja completa de los destinos de este país, cosa que de una manera muy, podría llamar simpática, pero no lo es, no ocurre en la realidad. Si algo se nota en muchos puntos de la geografía nacional y del quehacer nacional, es la falta de gobierno. Se ha llamado y causó mucho escozor aquel calificativo de que México era un estado fallido. Se aplicó en el sexenio de Felipe Calderón y se hablaba de que en ciertas regiones no había gobierno, con un mapa además elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en tal y tal y tal y tal, no hay presencia del gobierno mexicano. Sí, había un alcalde, había un gobernador, había un delegado de esto, claro. Pero gobierno, o sea, control, lo que se entiende por administración, claro. No lo había, no lo hay, porque la situación no ha cambiado mucho, incluso habrá quien pueda decir que se ha deteriorado. Entonces, esto nos lleva un poco al pensamiento del realismo mágico, de aquellas muchas novelas que hubo en este sentido. ¿Qué gobierno ves en Comala, por ejemplo? Ninguno, no hay referencia. Sí, el cacique, pero de que el cacique sea gobernante, pues no lo es. Y tantos otros pasajes de la literatura. El mexicano, de por sí rejego ante la autoridad, pues no le hacemos caso. Entonces hay una gran distancia entre el que gobierna y los que se supone somos gobernados. Así es. Sí, y esta visión que tú recuerdas de la falta de autoridad en Comala, por ejemplo, que la autoridad en todo caso sería el propio Pedro Páramo, que era dueño de Vidas y Destinos, la retrata, y con esto quiero hacer un recuerdo, un recuerdo. La retrata Ríos en Los Supermachos. Así es. ¿No? Como don Perpetuo del Rosal, el famoso cacique del pueblo de San Garabato Cook. San Garabato Cook, así es. Nunca he entendido qué estado de la República es Cook, pero de que está en México, está en México. Sí, y con esto quiero hacer un memorial porque ayer se fue Eduardo del Río. Así es, Eduardo del Río, el famoso Ríos, autor de gran cantidad de libros, desde el Yerberito Ilustrado hasta La Panza es Primero, hasta Marx para principiantes, Jazz para principiantes, claro.
y de muchas historietas. Sí. O sea, yo las leía, esperaba que salieran, luego hubo una edición de 5 historietitas en forma de libro. Sí. No, eran mi lujo, Sí. mi lujo, porque no me tocaron los supermachos, me tocaron los agachados. Okay. ¿Sí? Como que los supermachos ya le habían dado un cerrojazo casi de fusil, porque así lo comenta una de las anécdotas que leí hoy en el periódico. Sí. Vale la pena verlo, porque esta es la caricatura que casi me mata. Y está el perfil de Gustavo Díaz Ordaz, Sí. en la sombra de un perfil de un gorila. Entonces, la anécdota, si se puede llamar así, es que llegaron los soldados por órdenes de Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Gobierno. Secretario de Gobernación. De Gobernación de Díaz Ordaz. De Díaz Ordaz. Sí. No dice que haya sido por orden del presidente, era por orden de alguien todavía más duro que él, si se puede. Y se lo llevaron al Nevado de Toluca, y ahí el típico simulacro de fusilamiento. Y es la clase de política que se hacía en este país, y la clase de escritores y de artistas y de periodistas gráficos muy valientes que se atrevían a enfrentar al régimen, y pare donde pare. Sí, Esa caricatura es magistral. Sí, todavía había un respeto ya lo hemos dicho, un respeto por la vida de los críticos, en este caso de Ríos, que se le amagó, y supongo que ha de haber perdido el sueño durante no sé cuánto tiempo, pero no se le asesinó como ocurre con los asesinatos de los periodistas de estos últimos años, ¿no? De los años que corren. Sí, hemos pasado de un salvajismo en amenaza a un salvajismo vía de hecho. Sí, a los hechos. Entonces, sí, Ríos después de los supermachos tuvo los agachados, efectivamente, ¿no? Sí. Y más light, entre comillas. Más o menos, sí. A mí sí me tocó los supermachos, ¿no? Sí me tocaba cuando estaba en la secundaria. Ahí en la familia se compraban los supermachos, entonces yo llegaba de la secundaria y una vez por semana, creo, allí estaba un ejemplar y lo podía yo leer, sin ninguna, absolutamente nada. Mi familia, y eso es un lujo para mí, siempre ha sido librepensadora, entonces me permitía leer eso y preguntar y discutir al respecto y todo lo demás. Y pues esa es la representación gráfica en cómic, diríamos ahora, de lo que era la literatura, queriendo decir que no había una autoridad en los pueblos. Así es. Y que ahora, de alguna manera, y que después pasó de alguna manera a ser representada por la literatura policíaca. Me refiero a Rafael Bernal, no con el complot mongol, del que ya hemos hablado, y después a Paco Taibo, con su investigador Héctor Velasco Aranchain, y todas las historias que parten desde ¿cómo se llama? Días de Combate, que fue su primera novela, hasta todo ese recorrido, y que hoy sí lo encontramos plasmado en la literatura de narcos. Así es. ¿No? Y que acabo justamente en estas vacaciones también me leí una novela de narcos que se llama Mala Suerte en Tijuana, que es en la misma línea, digamos, estilística que trazó Elmer Mendoza, ¿no? Que lo trazó con sus personajes, con sus novelas. Esta es una novela también de un tijuanense que se llama Hilario Peña, Mala Suerte en Tijuana, y es tal cual la historia de un sicario, ¿no? Como ya nos lo puso la Virgen de los Sicarios, Fernando Vallejo, en Colombia, pues aquí lo tenemos en México. Es una novela que yo sí invito a leer, Horacio, porque es meterse en el día a día de un sicario. En el día a día de una vida corta. Sí, de una vida corta. En realidad esta vida no es corta porque ya lleva 2 novelas más Hilario Peña con el Mala Suerte como personaje. Wow. Pero sí es eso, ¿no? O sea, me pagan y yo hago lo que tengo que hacer. Sí. Y este sicario, el caso de Mala Suerte en Tijuana, se tiene que enfrentar
por razones del argumento de la novela, se tiene que centrar a mentes verdaderamente enfermas que uno pensaría que solo existe en la literatura. Pero si abrimos los periódicos, nos damos cuenta que ahí están las mentes enfermas. Y no lo está haciendo por los periodistas que los hacemos. No, de ninguna manera. Sino por esa violencia, claro, que es una violencia, más que violencia, creo que ya brincamos y ya somos sanguinarios. Hemos caído en eso. Otro de los libros que yo leí también como que escoge unos ciertos temas complicados. Es una parte de la biografía de la poetisa norteamericana Maya Angelou, que recibió en alguna ocasión el premio Nobel de Literatura. No sé si estoy equivocando, me la estoy confundiendo con Toni Morrison. Ajá. Bueno, Maya Angelou es Toni Morrison sí lo recibió. Gran poeta de los años 50, 60 y posteriores, que tuvo la oportunidad de, en esa parte de su biografía, de convivir con Martin Luther King, de trabajar en el comité antiesclavista, no antiesclavista, de reivindicación de los derechos humanos. Junto con Rosa Parks, ¿no? Así es. Sí. Entonces, esa cercanía con el movimiento de los derechos humanos, de los negros en los Estados Unidos específicamente, es un concentrado de lo que sufría el ciudadano negro común y corriente en una sociedad que siempre los despreciaba. Ella era bailarina, ella era cantante, ella confiesa que no era buena, pero pues la juventud, el entusiasmo y demás la llevaron a presentar una obra con motivo de los derechos humanos y para obtener recursos para el movimiento en el Carnegie Hall en Nueva York. Y decía que era el éxito inmenso, eran filas y filas de espectadores que cada noche llenaban el teatro. Y de repente se pregunta, bueno, ¿y por qué todos son blancos? No había espectadores negros de una obra de negros hablando mal de los blancos, imitando a los blancos, imitando la relación, y que alguna vez, terminada la función, ve a una persona, una señora, que le dice, oiga, yo he venido 5 veces a ver su obra. Bueno, ¿y por qué viene? ¿Quiere un autógrafo? ¿Quiere pasar a platicar? No. O sea, no. Es más, y dice Maya Angelou, yo traté de tocarla y se rehusó, se horrorizó, y entonces comprendí que, porque así, además sí se lo dijo, que toda la contribución de la sociedad blanca hacia los negros era ese reconocimiento de, existes, pero ni me hables, ni me toques, ni te subas en mi carro, ni compartamos la mesa, ni nada. Entonces, como espectáculo, siguen siendo viables la relación con los negros, pero hasta allí. Incluso en el ámbito bibliotecario hay un que se llama Mes de la Cultura Negra en los Estados Unidos. Es un mes al año les dieron un mes, en el que toda la cultura de los afroamericanos, toda la negritud, arte, literatura, manifestaciones culturales de todo tipo, están por todos lados en la sociedad norteamericana. Sí, pero es un mes. Y los otros 11 meses se regresan los negros al gueto, a la plantación, a sus trabajos mal pagados, etcétera. Y también en el ámbito bibliográfico existe la expresión negro literario. También, pues de algún lado tenía que salir. Ahora sí que la explotación y el no reconocimiento, la falta de oportunidades para figurar en una sociedad que sí concede la existencia, pero en condiciones lastimosas. Sí, este negro literario es el que escribe sin firmar y que escribe contra todo por alguien, y eso es cada vez que uno de nuestros artistitas televisivos publica lo que ustedes quieran, ¿no? Sus memorias,
Obviamente que hay atrás de él un negro literario que no, el único lugar donde ve su nombre es en el cheque que le pagan, y es una forma de trabajo, desde luego. Es una forma de vida. Sí, es una forma de vida, exactamente. Y bueno, es como el plomero que no firma la tubería que instala en la casa. Aquí es como un trabajo no reconocido recibe el nombre de negro. Entonces, lo que se descalifica no es el trabajo, sino al negro. Así es. No, o sea, pensemos en algo ignorado, invisible, no reconocido. Pues un negro. Entonces pongámosle así al negro literario, ¿no? Así es. Y sobre eso, el último libro que leí en vacaciones, Niño Negro. Sí. Niño Negro es la historia de cómo un niño, que se convierte luego en hombre, lucha contra toda la estructura de hambre, de sufrimiento, de desprecio en el sur norteamericano en la época de la depresión económica en 1925 en adelante. No tenían qué comer. Sí. La mamá les daba té para engañar el hambre. Calentar el estómago. Sí, claro. para calentar el estómago. Claro. En cualquier poblado de Alabama, luego se mudan a Arkansas, luego a Mississippi, luego recorren todo, cómo son engañados por los blancos, cómo ellos aceptablemente de su parte le roban a los blancos, y los blancos saben que los negros les están robando, pero esa diferencia de ingreso no se la pagan en un salario mejor, prefieren que se la roben. ¿Por qué? Porque así en cualquier momento los pueden despachar. Claro. Despachar de correr, o despachar de golpear, o hasta de matar. Y entonces no es una novela, es una biografía de una persona que logró romper la cadena de sufrimiento que lo ataba a su realidad para migrar a Chicago. Y en Chicago estudiar, y en Chicago convertirse en maestro, y en dar pláticas, y en luchar por los derechos humanos y el reconocimiento social y demás. Ahora sí que me cargué mucho en esa cuestión social de los negros, pero son realidades que conocemos. Es más, muchas en la actualidad, decirle a un negro voy es una ofensa, porque durante décadas, siglos, voy siempre fue referirse hacia abajo, hacia un negro, muchacho o muchachito. Y ahora que hablas de la depresión y de lo mal que le fue a los negros, tenemos también la visión de lo mal que le fue a los blancos, pero realmente los blancos nunca fueron tratados como negros más que en ese momento. Y me estoy refiriendo a la novela Las Viñas de la Ira. Por supuesto. De Steinbeck, ¿no? De John Steinbeck, que él no solo escribió esa novela en ese sentido, sino tiene una producción, en este momento recuerdo El Pony Rojo, por ejemplo, o Tortilla Flat, que son otras obras literarias donde dice, a los blancos también nos ha ido como en feria. Así es. Solo que a los blancos se nos olvidó que nos ha ido como en feria. Así es. Y es que emigraban del Rust Belt, de aquellas grandes planicies donde la sequía acabó con las cosechas, y migraban al sueño norteamericano de que nos va a ir bien en California. Claro. Y de alguna manera terminaba yéndoles bien. Bueno, sí, terminó ahora yéndoles bien. Horacio. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana, una emisión más de su programa. Invítame. Blancos, imitando a los blancos, imitando la relación, y que alguna vez, terminada la función, vea a una persona, una señora, que le dice, oiga, yo he venido 5 veces a ver su obra. Bueno, ¿y por qué viene? ¿Quiere un autógrafo? ¿Quiere pasar a platicar? No. O sea, no. Es más, y dice Maya Angelou, yo traté de tocarla y se rehusó, se horrorizó, y entonces comprendí que, porque así, además sí se lo dijo, que toda la contribución
de la sociedad blanca hacia los negros era ese reconocimiento de, existes, pero ni me hables, ni me toques, claro, ni te subas en mi carro, ni compartamos la mesa, ni nada. Entonces, como espectáculo, siguen siendo viables la relación con los negros, pero hasta allí. Incluso en el ámbito bibliotecario hay un que se llama Mes de la Cultura Negra en los Estados Unidos. Es un mes al año les dieron un mes, en el que toda la cultura de los afroamericanos, toda la negritud, arte, literatura, manifestaciones culturales de todo tipo, están por todos lados en la sociedad norteamericana. Sí, pero es un mes. Y los otros 11 meses se regresan los negros al gueto, a la plantación, a sus trabajos mal pagados, etcétera. Y también en el ámbito bibliográfico existe la expresión negro literario. También, pues de algún lado tenía que salir. Ahora sí que la explotación y el no reconocimiento, la falta de oportunidades para figurar en una sociedad que sí concede la existencia, pero en condiciones lastimosas. Sí, este negro literario es el que escribe sin firmar y que escribe contra todo por alguien, y eso es cada vez que uno de nuestros artistitas televisivos publica lo que ustedes quieran, ¿no? Sus memorias. Obviamente que hay atrás de él un negro literario que no, el único lugar donde ve su nombre es en el cheque que le pagan, y es una forma de trabajo, desde luego. Es una forma de vida. Sí, es una forma de vida, exactamente. Y bueno, es como el plomero que no firma la tubería que instala en la casa. Aquí es como un trabajo no reconocido recibe el nombre de negro. Entonces, lo que se descalifica no es el trabajo, sino al negro. Así es. No, o sea, pensemos en algo ignorado, invisible, no reconocido. Pues un negro. Entonces pongámosle así al negro literario, ¿no? Así es. Y sobre eso, el último libro que leí en vacaciones, Niño Negro. Sí. Niño Negro es la historia de cómo un niño, que se convierte luego en hombre, lucha contra toda la estructura de hambre, de sufrimiento, de desprecio en el sur norteamericano en la época de la depresión económica en 1925 en adelante. No tenían que comer. La mamá les daba té para engañar el calentar hambre. el estómago. Sí, claro. para calentar el estómago. Claro. En cualquier poblado de Alabama, luego se mudan a Arkansas, luego a Mississippi, luego recorren todo, cómo son engañados por los blancos, cómo ellos aceptablemente de su parte le roban a los blancos, y los blancos saben que los negros les están robando, pero esa diferencia de ingreso no se la pagan en un salario mejor, prefieren que se la roben. ¿Por qué? Porque así en cualquier momento los pueden despachar. Claro. Despachar de correr, o despachar de golpear, o hasta de matar. Y entonces no es una novela, es una biografía de una persona que logró romper la cadena de sufrimiento que lo ataba a su realidad para migrar a Chicago, y en Chicago estudiar, y en Chicago convertirse en maestro, y en dar pláticas, y en luchar por los derechos humanos y el reconocimiento social y demás. Ahora sí que me cargué mucho en esa cuestión social de los negros, pero son realidades que conocemos. Es más, muchas en la actualidad, decirle a un negro voy es una ofensa, porque durante décadas, siglos, voy siempre fue referirse hacia abajo, hacia un negro, muchacho o muchachito. Y ahora que hablas ahora que hablas de la depresión y de lo mal que le fue a los negros, tenemos también la visión
de lo mal que le fue a los blancos, pero realmente los blancos nunca fueron tratados como negros más que en ese momento. Y me estoy refiriendo a la novela Las Viñas de la Ira. Ah, por supuesto. De Steinbeck, sí. ¿no? De John Steinbeck, que él no solo escribió esa novela en ese sentido, sino tiene una producción, en este momento recuerdo El Pony Rojo, por ejemplo, o Tortilla Flat, que son otras obras literarias donde dice, a los blancos también nos ha ido como en feria. Así es. Solo que a los blancos se nos olvidó que nos ha ido como en feria. Así es. Y es que emigraban del Rust Belt, de aquellas grandes planicies donde la sequía acabó con las cosechas, y migraban al sueño norteamericano de que nos va a ir bien en California. Claro. Y de alguna manera pues, terminaba yéndoles bien. No, sí. Bueno, sí, terminó ahora yéndoles bien. Horacio. Nos vemos, nos Muchas escuchamos gracias. el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana, una emisión más de su programa. Invítame. Mejor, prefieren que se la roben. ¿Por qué? Porque así en cualquier momento los pueden despachar. Claro. Despachar de correr o despachar de golpear o hasta de matar. Y entonces no es una novela, es una biografía de una persona que logró romper la cadena de sufrimiento que lo ataba a su realidad, sí, para migrar a Chicago. Y en Chicago estudiar, y en Chicago convertirse en maestro, y en dar pláticas, y en luchar por los derechos humanos, y el reconocimiento social y demás. Ahora sí que me cargué mucho en esa cuestión social de los negros, pero son realidades que conocemos. Es más, muchas en la actualidad, decirle a un negro voy es una ofensa, porque durante décadas, siglos, voy siempre fue referirse hacia abajo, hacia un negro, muchacho o muchachito. Y ahora que hablas ahora que hablas de la depresión y de que lo mal que le fue a los negros, tenemos también la visión de lo mal que le fue a los blancos, pero realmente los blancos nunca fueron tratados como negros más que en ese momento. Y me estoy refiriendo a la novela Las Viñas de la Ira. Ah, por supuesto. De Steinbeck, ¿no? De John Steinbeck, que él no solo escribió esa novela en ese sentido, sino tiene una producción, en este momento recuerdo El Pony Rojo, por ejemplo, o Tortilla Flat, que son otras obras literarias donde dice, a los blancos también nos ha ido como en feria. Así es. Solo que a los blancos se nos olvidó que nos ha ido como en feria. Así es. Y es que emigraban del Rust Belt, de aquellas grandes planicies donde la sequía acabó con las cosechas, y migraban al sueño norteamericano de que nos va a ir bien en California. Claro. Y de alguna manera pues, terminaba yéndoles bien. No, sí. Bueno, sí, terminó ahora yéndoles bien. Horacio. Nos vemos, nos Muchas escuchamos gracias. el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana, una emisión más de su programa. Invítame. Que él no solo escribió esa novela en ese sentido, sino tiene una producción, en este momento recuerdo El Pony Rojo, por ejemplo, o Tortilla Flat, que son otras obras literarias donde dice, a los blancos también nos ha ido como en feria. Así es. Solo que a los blancos se nos olvidó que nos ha ido como en feria. Así es. Y es que emigraban del Rust Belt, de aquellas grandes planicies donde la sequía acabó con las cosechas, y migraban al sueño norteamericano de que nos va a ir bien en California. Claro. Y de alguna manera pues, terminaba yéndoles bien. No, sí. Bueno, sí, terminó ahora yéndoles bien. Horacio. Nos vemos, nos Muchas escuchamos gracias. el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana, una emisión más de su programa. Invítame. Y migraban al sueño norteamericano de que nos va a ir bien en California. Claro. Y de alguna manera pues, terminaba yéndoles bien. No, sí. Bueno, sí, terminó ahora yéndoles bien. Horacio. Nos vemos, nos Muchas escuchamos gracias. el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana, una emisión más de su programa. Invítame. Nos vemos, nos Muchas escuchamos gracias. el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana, una emisión más de su programa. Invítame. Una emisión más de su programa. Invítame.